Hola, hola y bienvenidos a este nuevo video en la serie de ecuaciones diferenciales, que es una serie que quería empezar desde hace tiempo. En esta serie vamos a observar muchos conceptos de cálculo, vamos a aprender bastante de cálculo, es una serie muy extendida en la materia de cálculo y por eso es bastante importante que entendamos lo básico. Este es un video meramente introductorio, estos son conceptos que ustedes pues ya saben, o al menos la mayoría. Y si no, pues les recomiendo muchísimo meterse un clavado de nuevo en la materia del cálculo básico, porque a partir de estos cimientos vamos a avanzar de manera rápida. ¿Okay? Entonces vamos a recordar un poquito el concepto de función. De igual manera, tengo una serie de videos sobre análisis matemático y ustedes pueden checar ahí el concepto de función de manera extendida, ¿no? Entonces, cuando nosotros definimos una función es una transformación que lleva de un conjunto X a un conjunto Y, tal que todos los elementos de este elemento, bueno, este dominio de la función tienen una asignación, al menos todos los de este, tienen una asignación en el codominio, ¿no? Lo vamos a llamar codominio. Y nosotros observamos que tenemos esta forma. La forma es f de x y igual a y para todos los puntos. Nosotros podemos tener n puntos en x y, como se pueden dar cuenta aquí. Y al nosotros juntar estos puntos, si nosotros tuviéramos esta forma, f de x y bueno, x y, f de x y, y, nosotros sabemos que hay una regla de asignación en la función. Y esto de aquí se le va a llamar imagen de la función. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros graficamos, pues lo que vamos a obtener son distintos puntos, ¿no? Entonces todos estos puntos que nosotros obtengamos aquí van a tener exactamente esta forma. Bueno, digamos, si lo queremos enumerar. Y vamos a discutir ahorita a fondo qué significa que una función sea continua, porque cuando tenemos una función continua tenemos una función derivable. Y cuando tenemos una función derivable quiere decir que, como su nombre lo sugiere, podemos hacer una derivada. Entonces eso va a ser uno de los operadores más importantes del cálculo en general, ¿no? Entonces definamos que es una función continua y definamos que es una función real en este mismo ámbito, ¿no? Entonces una función real es de la misma manera una función que toma valores del conjunto de los reales al conjunto de los reales, ¿ok? Que es cuyo dominio es real y el codominio también es real, ¿ok? Y decimos que una función es continua siempre y cuando cumpla tres de estas condiciones. Entonces la primera condición es que puede existir un punto x igual a, supongamos, tal que f de a, vamos a decir, f de a, este puede ser un punto cualquiera, ¿no? Siempre y cuando exista. Nosotros cuando observamos una función y decimos que es continua, cuando nosotros tomamos un intervalo, por ejemplo, este intervalo de a, b, digamos a, b, nosotros podemos decir que este intervalo lo podemos denominar como denso si cada uno de los puntos que están aquí pueden hacer, digamos, si nosotros fuéramos a hacer una especie de zoom, nos damos cuenta que hay puntos, o más bien hay subconjuntos dentro de este intervalo, ¿no? Y cuando nosotros posicionamos este signo, nosotros estamos indicando que se aproxima a B, pero no es B. Cuando tenemos un intervalo abierto, tal y como lo tenemos en esta forma, sabemos precisamente que no es o sea, no se acerca a B de manera definitiva, ¿no? Por lo que podemos tener muchos números, tal y como, si yo fuera a poner un ejemplo, del 1 al 2 tenemos una infinita cantidad de números siempre y cuando sean abiertos, este intervalo, ¿no? Porque podemos tener el 1.0, el 1.0001, raíz de 2, por ejemplo, que no es 2, pero va hacia esa área y tiene infinitos decimales, ¿no? Entonces, en teoría de conjuntos es lo que vemos como la división entre los números, ¿cierto? Ahora bien, entonces este es uno de los primeros, este es uno de las primeras características que debemos de tener en mente para que una función sea continua. La otra es que el límite, cuando x tiende a de esta función, f de x, digamos, existe, ¿sale? Entonces podemos comprobar que existe.
Eh, pero esta es una de las condiciones más elementales, ¿no? Entonces al límite nos queremos referir que podemos aproximar hacia ese punto y como su nombre lo sugiere, también implica que existe el límite en general global de la función. Entonces sea epsilon, bueno, epsilon 0, me quedé con lo de electro, mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que, entonces esta es la definición general del límite, ustedes ya la han visto de manera extensa. Tenemos f de x menos f de a es menor a epsilon. Okay. Entonces esta es la definición general del límite, eso quiero que lo tengan en mente. Entonces el límite de manera intuitiva es una aproximación hacia un punto que no se sustituye, digamos, directamente, sino que nosotros hacemos que la tendencia exista y de manera intuitiva podemos ver que esa tendencia tiene un resultado, ¿cierto? Nosotros podemos tener números con infinitos decimales. Si nosotros fuéramos a hacer una suma, por ejemplo, infinita, sabríamos que podríamos obtener cierto número como pi o como el número de Euler, el número e, de tal manera en la que en efecto ciertos límites existen, otros límites de otras funciones no existen. Aquí estamos hablando de funciones continuas, entonces no es tan complicado demostrar que un límite existe. Ahora bien, vámonos a la materia de la derivada. Si nosotros tenemos igual una función como la hemos descrito hasta ahora, continua en un intervalo, digamos h, es mi intervalo, y aquí tengo la función, yo puedo asegurar que f es derivable si y solo si el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h es igual a algo que le llamamos la derivada. Lo podemos denominar de ciertas maneras, hay cierta notación, voy a utilizar la notación del punto durante este curso. Entonces esto es esencialmente lo que es una derivada, ¿no? Ahora, hablando en materia de lo que se está haciendo, es que se está llegando a un punto infinitamente pequeño, infinitamente corto, entre un rango de cambio, ¿cierto? Entonces aquí tenemos f de x más h, porque le agregamos el rango h, y aquí tenemos una f de x, digamos, en el intervalo inicial, ¿no? Al comprimir ese punto, nosotros tenemos algo que es infinitamente pequeño entre este intervalo, y lo que decimos es que eso es exactamente la derivada de la función, ¿okay? Cabe destacar que la función tiene que ser continua, tiene que existir en un intervalo h, y vamos a ver después que en varios ejemplos, por ejemplo en la derivación de Sir Isaac Newton, pues nosotros vamos a encontrar que la derivada de la posición respecto al tiempo es igual a la velocidad, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy útil este tipo de términos. Ahora bien, vámonos con materia de cálculo integral. Voy a definir dos cosas muy básicas en cálculo integral. Voy a definir qué es una integral y voy a definir cuál es el teorema fundamental del cálculo, de manera sencilla. Entonces, la integral sea, vamos a hablar otra vez de funciones continuas, f, una función continua, igual real, de real a real, continua, en tal intervalo, digamos, cerrado en este caso, a, b. Decimos que la integral de a a b de f de x se define de la siguiente manera, bueno, de x. El límite, cuando n tiende a infinito, de la suma, desde el primero hasta el n, de f de x y estrella, por un cambio, y esto es exactamente igual a la integral de a a b f de x de x. Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Bueno, a manera de recordatorio, cuando nosotros tenemos una suma de pequeñas áreas, digamos, si tenemos una función continua en este intervalo, nosotros obtenemos pequeñas áreas. Cabe destacar que tenemos dos formas de áreas, ¿no? Una en donde sobrepasa la línea y otra en donde está por abajo. Estas pequeñas áreas, digamos, si las sumamos, esta área que está aquí, en efecto, tiene una base llamada
delta de x porque es un cambio, puede ser el delta de x1 si tenemos 1, y obviamente vamos a llegar hasta un delta de xn, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que vamos a sumar desde el primero hasta el enésimo de estos cambios, y al multiplicarlos por cada una de las alturas, que en este caso una altura sería f de x1, supongamos, porque tenemos el punto 1 y el punto 2 hasta el punto n, ¿cierto? F de xn. ¿Okay? Al sumarlas y al tener un límite de esta suma, cada vez la hacemos más fina y obtenemos lo que conocemos como área debajo de la curva, ¿cierto? Esta es la integral definida, cabe destacar. Digamos, la integral indefinida se le conoce también como la antiderivada, pero eso lo vamos a utilizar más bien para teorema fundamental del cálculo, ¿no? De manera esencial, esto es lo que es una integral. Vamos a observar el teorema fundamental del cálculo, nada más como a manera de repaso. Entonces lo tenemos de dos maneras, ¿no? Si nosotros tenemos esta integral definida de a a b, f de x de x, esto sería igual a la antiderivada en el punto b, en este caso, menos la antiderivada en el punto a. ¿Okay? Esta es la primera presentación del teorema fundamental del cálculo. Entonces lo que nos dice es que la integral ya evaluada, lo podemos llamar evaluada, es exactamente igual a la antiderivada en el punto b menos la antiderivada en el punto a. ¿Okay? Hay demostraciones bastante elegantes de esto. Tenemos otra forma, que es la siguiente: la derivada en respecto a x de la integral de a a b igual f de t, en este caso la tenemos parametrizada, es exactamente igual a f de x. ¿Okay? Entonces estos dos, como les digo, hay pruebas bastante elegantes, pero a manera, en esencia, los vamos a utilizar bastante seguidos, sobre todo este. Bueno, en realidad estos dos son los que más vamos a utilizar. Les digo, para este entonces ustedes ya lo habrán visto, entonces esto solo es un repaso. ¿Okay? Y bueno, vamos a dejarle aquí en este aspecto y después vamos a continuar con otros conceptos.